Hola a todos, amados hermanos. Aquí estamos una vez más. Que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Es un placer para este servidor poder compartir con ustedes una vez más algo de la palabra de Dios. Este video hoy va a ser muy importante. Pienso que va a ser quizás para algunos muy revelador, o por lo menos esa es la intención por la cual hoy quiero hacer este video. En el día anterior, ayer, hice unas publicaciones en mi muro de Facebook. Comprendo y entiendo que muchas personas quizás se sintieron ofendidas, y estoy hablando personas que profesan la fe en Cristo Jesús, o sea, digamos, hermanos en la fe. Sé que para muchos quizás lo que escribí, wow, fue como quizás una bomba, porque comprendo que para ellos hay una incoherencia terrible en mi publicación. Quizás otros se ofendieron por la palabra imbécil cuando dije y puse entre comillas, porque no existe el cristianismo imbécil, ojo. Y cuando usé la palabra imbécil, la usé porque la palabra imbécil habla de alguien que actúa con poca inteligencia. Y bueno, si algunos se ofendieron, pues me da pena, ¿verdad? Sí, me da pena con ellos, pero mi intención no fue ofender, mi intención fue exhortar al pueblo de Dios, y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se está comportando de una manera imbécil, de una manera estúpida. Y tanto imbécil como estúpido hacen referencia a personas que actúan con poca inteligencia. Entonces dejo eso claro. Cuando hablo yo, recuerden que lo escribí entre comillas, cristianismo imbécil, lo puse entre comillas. Entonces quise decir que sí existe el cristianismo imbécil, porque es un cristianismo basado, sustentado y edificado, por decirlo de alguna manera, sobre unas bases poco inteligentes. Entonces, un cristiano imbécil es aquel que actúa, que se manifiesta con muy poca inteligencia o con poca inteligencia. Entonces, habiendo aclarado eso, espero me entiendan, y si no me comprenden todavía, amados hermanos, pues bueno, yo eh, soy consciente que le tengo que rendir cuentas, y le rendiré cuentas a Dios por lo que digo, más no por lo que ustedes puedan comprender. Entiendo que tengo contradictores, entiendo perfectamente que todos no pueden estar de acuerdo con lo que digo ni con lo que enseño, tampoco busco que todos estén de acuerdo con lo que digo y con lo que enseño. Sé que mi prioridad es agradar a Dios, no es agradar al hombre. Yo no predico para agradar a las personas que se congregan con nosotros. No predico para agradarlos a ellos. Mis enseñanzas no las expongo para agradar a las personas. Eso es lo que menos me interesa. Yo no hago esto por buscar ni el respeto ni el cariño de absolutamente nadie. Yo tengo un Dios precioso que sé que me ama, tengo una madre hermosa que sé que me ama, tengo una esposa que sé que me ama, y tengo dos hijas maravillosas que sé que me aman. Amor tengo, cariño tengo. Tengo por ahí también una suegra que supongo que me quiere. eh, y bueno, si no es así, pues con el cariño y el amor de Dios, de mi madre, de mi esposa y de mis hijas, con eso tengo. Entonces, no hago esto por buscar el cariño de nadie, no hago esto por buscar el respeto de nadie. Y puede ser que alguien no crea lo que estoy diciendo, puede ser que alguien diga, qué hombre tan hipócrita, porque ya me lo han dicho en algunos videos que tengo en nuestro canal. Muchos me han dicho que yo no hago sino criticar a otros pastores, muchos han dicho que yo no hago sino hablar de otros ministerios, que yo no hago sino juzgar, que yo no hago sino señalar. A ellos les digo y aprovecho, hermanos, no hablo de otros pastores, estoy defendiendo la fe, estoy hablando de la importancia de comprender y de poder tener discernimiento para poder discernir entre la verdad y la mentira, porque estamos viviendo tiempos de apostasía. Y cuando uno defiende la fe, pues cuando uno defiende la fe, sí o sí tiene que señalar la mentira, y la mentira se tiene que señalar. Y no solamente se tiene que señalar la mentira, sino que también se tiene que señalar a quien está enseñando mentira. Y eso es completamente escritural y bíblico, pero no quiero entrar en ese asunto hoy.
Y no quiero entrar en ese asunto porque, repito, sé que puedo poner 50.000 textos bíblicos para sustentar eso, pero sé que mis contradictores pues van a seguir contradiciendo eso porque ellos no han comprendido eso y le pido a Dios que algún día lo puedan comprender. Entonces, hoy voy a hablar de muchas cosas y voy a hablar claro, voy a hablar sin tapujos, yo no tengo miedo cuando de defender la palabra de Dios se trata. Entonces, yo hace poco compartí una enseñanza en la congregación, la cual le puse como título, amados hermanos, la necedad del pueblo de Dios. La necedad del pueblo de Dios. Antes de desarrollar el tema, quiero que quede claro el término necedad, porque nosotros no podemos hablar de necedad sin tener claro el término necedad. Y cuando nosotros hablamos de alguien necio, amados hermanos, estamos hablando de un individuo que se caracteriza por su ignorancia. Entonces, cuando yo digo o cuando alguien dice este hombre o esta mujer es un necio o es una necia, a lo que estamos haciendo referencia es a un hombre y a una mujer que actúa con mucha ignorancia, que su vida, sus pensamientos y sus actos se caracterizan por su ignorancia. Ahora bien, entre los sinónimos que se pueden emplear para el término necedad están las siguientes palabras. Número 1, disparate. Disparate es un término que es sinónimo de necedad. Número 2, estupidez. O sea que cuando yo hablo de un necio, estoy hablando de un estúpido. ¿Qué es un estúpido? Es lo mismo que un necio. ¿Qué es un estúpido? Es alguien que actúa con poca o con cero conocimiento, que su vida se caracteriza por su ignorancia. Otro sinónimo es idiotez. Otro es tontería, otro es sandez, otro sinónimo es imbecilidad. Cuando hablamos de alguien imbécil, estamos hablando de alguien que se caracteriza por su ignorancia. Entonces, aclaro, permítanme aclarar. El término que yo usé, cristianismo imbécil, que lo puse entre comillas, porque repito, el cristianismo imbécil no existe. Realmente el cristianismo imbécil no existe. Porque cuando nosotros hablamos de alguien cristiano, de alguien verdadero, un hombre o una mujer discípulo de Cristo no es imbécil, porque ese no está en ignorancia, ese está bajo pleno conocimiento y revelación de Dios. Por eso puse cristianismo imbécil, porque el cristianismo contemporáneo, en su gran mayoría, que hoy estamos viviendo, es un cristianismo imbécil. Y no me estoy contradiciendo en lo que estoy diciendo, espero me estén comprendiendo. Por eso lo puse entre comillas, cristianismo imbécil. Aquí hice referencia a un estilo de vida llamado cristianismo que está basado, está sustentado en ignorancia. En ignorancia. Y lo que hoy les voy a compartir, hoy en este video, que espero lo vean y saquen el tiempo para que puedan entender mi posición. Ok, entonces es muy triste y vergonzoso, amados hermanos, ver que de esta forma muchos de los que hoy se dicen ser cristianos, se dicen ser iglesia de Cristo, se están comportando de una manera estúpida, de una manera imbécil y de una manera ignorante. Hay un texto en el libro de Isaías, voy a compartir la escritura. Hay un texto, amados hermanos, en el libro de Isaías. Vamos a ese texto. Isaías capítulo 5, versículo 11 y 13. Quiero leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos ayude a comprender su palabra. Entonces dice el versículo 11 aquí, dice lo siguiente. Ay de los que se levantan de mañana, dice allí el texto, para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos.
Dice el versículo 13, este es un texto que estoy seguro muchos de ustedes lo han leído en muchas ocasiones. Dice el verso 13, por tanto mi pueblo, escuchen esto, fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Otro texto en Oseas dice, mi pueblo pereció. Aquí Isaías dice, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, escuche, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Yo sé, amados hermanos, que muchos han leído este texto, pero hay algo finalizando el verso 13 que me llama mucho la atención. Quizás para muchos lo grave fue la cautividad a causa de la ignorancia, pero la verdad es más grave lo que el pueblo de Dios perdió en esa esclavitud. ¿Qué fue lo que el pueblo de Dios perdió en esa esclavitud? El texto dice, la gloria de ellos pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Otra versión dice, y ha habido una multitud de cuerpos muertos a causa del hambre y la sed de agua. ¿Qué es lo que el texto está diciendo, amados hermanos? En otras palabras, lo que este texto está diciendo es que Israel, por su ignorancia, escuchen bien esto, iglesia, es que Israel, por su ignorancia, perdió su identidad y por eso murieron. Y entonces aquí es donde yo quiero usar este texto para denunciar el contexto de la iglesia de Cristo hoy. Porque la iglesia de Cristo hoy está en las mismas condiciones en las que estaba el pueblo de Israel en este contexto. Esto es interesante, amado hermano, porque este texto me enseña a mí que por la ignorancia que había en el pueblo de Israel, ellos habían perdido su identidad. Y por haber perdido su identidad murieron, como muchos hoy, como muchos cristianos y muchos que profesan la fe en Cristo Jesús, hoy están muriendo espiritualmente y se están perdiendo espiritualmente. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque la ignorancia les ha hecho perder la identidad que tiene el pueblo de Dios, la iglesia, en Cristo Jesús. Y ya se van a dar cuenta por qué. Si se toman el tiempo para analizar este video completamente, se van a dar cuenta por qué, porque voy a intentar explicárselos. Lástima que no tengo aquí plastilina. Pero si tuviera, hiciera algo con plastilina para poder explicarse. Entonces, hoy la iglesia de Cristo en su gran mayoría, ojo con esto, en su gran mayoría, y estoy completamente convencido de eso, en su gran mayoría perdieron su identidad, dejaron de entender y de comprender quién es que nosotros somos en Cristo. Ahora, según el texto que estamos leyendo aquí, ¿en qué radicaba esa ignorancia? Pues el versículo 12 lo relata de manera muy clara. El versículo 12 dice, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Escuchen esto, por favor, lo que dice. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. El problema era, iglesia de Dios, hermanos, amigos que pueden estar viendo este video, el problema era que el pueblo jamás puso su mirada en el plan y en el propósito de Dios. Y eso es lo que le está sucediendo hoy al pueblo de Dios. La iglesia hoy no está poniendo su mirada ni en el plan ni en el propósito de Dios con la iglesia misma y con este mundo. Entonces, el problema en el pueblo de Israel radicaba en que Israel jamás puso su mirada en el plan y en el propósito de Dios para sus vidas. Es lo mismo que le está pasando a la iglesia hoy. Al pueblo de Israel jamás le importó todo lo que Dios había hecho por ellos. Habían decidido ser ignorantes de eso. Iglesia, yo lo voy a decir en estas palabras. Lo que nos da a nosotros identidad, escuchen bien esto, es conocer a Dios. Y conocer a Dios es adquirir conocimiento de lo que Él ha hecho, hace y hará. Es conocer su plan para nosotros como iglesia y para este mundo en el cual hoy vivimos. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Conocer a Dios, amados hermanos,
implica que cuando vos conoces a Dios, cuando adquirís conocimiento de Dios, entonces vos lográs entender quién es que sos vos en Cristo. Lográs entender por qué te llamó, por qué nos santificó, por qué nos predestinó, por qué nos estableció en esta tierra, por qué nos llamó cuerpo suyo, por qué nos llamó iglesia. Eso lo entendés cuando vos adquirís conocimiento de Dios. Y cuando vos comprendés eso, entonces abrís tus ojos y te das cuenta quién sos vos y para qué fuiste expuesto en esta tierra. Y por qué la sangre de Cristo te redimió y te limpió de todo pecado y por qué te puso en esta tierra. Y cuando uno comprende eso, entonces yo logro comprender cuál es el plan de Dios para mí como iglesia, pero también tengo que comprender cuál es el plan de Dios para este mundo impío y corrupto. Quiero llevarlos a lo que el apóstol Pablo dijo, y esto es muy revelador, lo que Pablo dijo, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 19. Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 19. Espero, por favor, me acompañen en esta enseñanza. Del 15 al 19. Escuchen bien esto. Aquí voy a centrar en estos 4 versos, 15, 16, 17, 18, 19. 5 versos. Voy a hablar de muchas cosas importantes que todos ustedes deben de saber, por lo menos saber. Yo no sé si me van a comprender o no, pero sí tienen que saberlo. Dice ahí el título, el espíritu de sabiduría y de revelación. Presten atención a esto, por favor. Dice el verso 15, el apóstol Pablo en la carta a la iglesia en Éfeso. Por esta causa también yo, dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Dice en el verso 16, Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este verso 17, hermano, es muy revelador para nosotros como pueblo de Dios y como iglesia. Es importante comprender cuál era la intención por la cual Pablo elevaba rogativas, hacía oraciones a Dios por la iglesia en Éfeso y por la iglesia en general. Esto aplica a la iglesia en general. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo les digo a todos mis hermanos en la fe, a todos mis contradictores, con respeto, yo no odio a nadie, pero sí me molesta mucho ver a tanto cristiano despistado por ahí, a tanto cristiano que se está dejando robar por estos mercaderes de la fe. Me molesta ver a tanto cristiano decirle amén a cosas que no son escriturales. Me molesta mucho y me duele ver a tanto cristiano por allí darle credibilidad a falacias, a mentiras. Me duele ver a cristianos creyendo en apóstoles. Me duele ver a muchos cristianos creyendo en profetas hoy, cuando la escritura claramente me dice que hoy no hay ni apóstoles ni profetas. Me duele ver a mucho cristiano hoy hablando ese balbuceo de Rambo saca la bazuca y Rabacataya y la vacacita y la vacasaya, cuando la escritura, cuando hace referencia a las lenguas, no era ese balbuceo, sino que eran idiomas humanos. Entonces eso duele ver tanto despistado espiritual por allí, ver tanto despistado doctrinalmente hablando por allí. Eso duele, hermanos. Pablo oraba para que el Padre concediera a los efesios un espíritu de sabiduría y para que Él les diera revelación, pero esto no era para que pudieran ver la vida de los demás o para que tengan la habilidad de predecir eventos o hacer lo que comúnmente crean que hace un profeta, entre comillas.
No, Pablo quería que ellos tuvieran el espíritu de sabiduría y de revelación simplemente para que pudieran tener un mejor conocimiento de Dios, que es lo que la iglesia carece hoy o que es lo que muchos carecen hoy. Hoy hay una carencia terrible, amados hermanos, pastores, líderes que me están escuchando. Hoy hay una carencia terrible del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque tristemente, y entonces aquí no es que yo esté hablando de los pastores, no es que esté juzgando a los pastores, no es que es una exhortación, es una realidad. Yo me pregunto, ¿qué es lo que le están enseñando a la iglesia hoy desde los púlpitos a tanta gente? Como lo puse en lo que compartí en mi Facebook. Claro, es que hoy se está hablando más de los 10 pasos o de los 20 pasos para ser próspero y para alcanzar el éxito en la vida. Pero no se está enseñando, no se está exponiendo la palabra. Claro, porque hoy ustedes ven predicaciones de hora y media y de 2 horas con 3 versículos bíblicos. Y allí no hay una exposición de la palabra. Allí lo que hay son argumentos humanos, ahí lo que hay es filosofías humanas, lo que hay es fábulas, cuentos, pero no hay una exposición de la palabra. No se está desmenuzando la palabra. No hay una exposición de la palabra. Y yo los digo con respeto, amados hermanos, pastores y ministros. Todos nosotros tenemos ese desafío por delante de predicar la palabra de Dios. Y la verdadera predicación radica en la exposición de lo escrito, en lograr yo transmitirle al pueblo de Dios lo que el Espíritu Santo reveló en la Escritura. No es usar un versículo bíblico y de ahí sacar un mensaje. No, yo tengo que coger todo el contexto del texto y transmitirle al pueblo de Dios por qué fue escrito lo que está escrito, lo que yo estoy leyendo. Eso es lo que se conoce en la teología como una predicación expositiva de la palabra de Dios. Entonces, es importante esto, porque lo que Pablo quería, anhelaba, era que la iglesia, el pueblo de Dios, adquiriera conocimiento de Dios. Por eso dice Pablo en el conocimiento de Él. Entonces yo lo voy a decir en otras palabras, iglesia, hermanos, nuestra vida cristiana debe centrarse alrededor de este propósito. El conocer a Dios como Él es en verdad, como es revelado por su palabra, y para corregir nuestras ideas falsas e idólatras de quién Dios es. Porque Dios es lo que es, no lo que vos ni yo me imagine que Dios es. Y ese es el problema que la iglesia tiene. La mayoría de la iglesia, la mayoría. Y alguien puede decir, pues este hombre, ¿por qué está juzgando a la iglesia? Pues ya lo voy a demostrar con hechos. Y ya te voy a decir para que te des cuenta por qué digo que es la mayoría. Y eso duele, y eso duele. Y eso duele porque yo hago parte del cuerpo de Cristo. Yo hago parte de la iglesia del Señor. Dice el Pablo en el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Escuchen bien esto, que esto es poderoso. Para que sepáis, dice Pablo, ustedes, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Había un problema en la iglesia de Éfeso? Sí, el mismo problema que la iglesia contemporánea tiene hoy. A la iglesia contemporánea hoy le está sucediendo lo mismo que había en Éfeso en este contexto. La iglesia contemporánea está poniendo su fe y su esperanza aquí en la tierra. Está poniendo su fe y su esperanza en lo que puede sucederle en las circunstancias terrenales y se están olvidando de la gloria venidera, que es allí donde nos tenemos que enfocar y es allí donde nuestra fe y nuestra esperanza tiene que estar, en lo que viene, en la vida eterna, no en este mundo, no en esta tierra. Este mismo problema es el mismo problema que la iglesia contemporánea tiene hoy, hermanos. Es exactamente la misma situación. Por eso Pablo les dice y ora a Dios para que ellos tuvieran el entendimiento, para que ellos supieran a qué es que fueron llamados. Y cuando yo sé a qué fui llamado, entonces yo logro entender y comprender en dónde tiene que radicar mi esperanza. Y como yo no fui llamado a reinar en este mundo, como yo no fui llamado a recibir unas promesas,
una herencia en este mundo, entonces este mundo a mí no me tiene que importar. Y ese es el problema que tiene la mayoría de hermanos hoy. En este texto, Pablo habla de dos oraciones. Número uno, que ustedes puedan conocer. Número dos, que ustedes puedan ser. Ojo, la primera oración que Pablo hace aquí es por entendimiento, la segunda por capacitación. Pablo ora primero para que entendamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, luego para que nosotros vivamos, ojo, a la altura de esas bendiciones y las pongamos en obra todos los días. Lo voy a decir en otras palabras, mis amados hermanos, la iglesia de Cristo nosotros necesitamos conocer para poder ser. Nosotros necesitamos conocer para poder ser. Yo necesito entender quién soy yo en Cristo para poder manifestarme como lo que yo soy realmente. El problema es que los púlpitos hoy de muchas congregaciones están viciados de falsa doctrina, están viciados de falsa enseñanza, están viciados de hombres que apostataron de la fe, están viciados de hombres que se están enriqueciendo a costillas de la fe de muchos incautos, que se están enriqueciendo literalmente a causa de la ignorancia de muchos. Los púlpitos hoy están llenos de mentiras, de falacias, de estupideces, de ridiculeces, que no están trayendo bendición al pueblo de Dios, que no están trayendo edificación al pueblo de Dios, porque lo que edifica al pueblo de Dios es la palabra de Dios, no las falacias ni las mentiras. Y esto duele. Cuando uno ve al pueblo de Dios ridiculizado por estas mentiras, haciendo estupideces, esto duele. Créanme, amados hermanos, que duele. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué la actitud de la iglesia de Cristo frente a esta situación que estamos viviendo hoy? ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué vemos a los que se dicen ser cristianos orar por la paz para este país? Porque quizás muchos no entienden esto. Quizás muchos me dirán, pero este hombre es un apóstata, el apóstata es él, el ridículo es él. ¿Cómo que la iglesia no puede orar por la paz de este país? A eso les digo, abran los ojos, abran su entendimiento, no lean la Biblia no es para leerla, la Biblia es para estudiarla, para escudriñarla. Entonces mi pregunta es, ¿por qué la actitud de la iglesia de Cristo frente a esta situación que estamos viviendo? ¿Por qué vemos a los que se dicen ser cristianos orar por la paz para este país? ¿Será que se les olvidó lo escrito? ¿Será que es que al pueblo de Dios se le olvidó lo que está escrito? Es una pregunta que yo me hago. Y la respuesta a esa pregunta es sí. A muchos se les olvidó lo escrito y otros ni siquiera han logrado comprender lo escrito. Entonces, mira el problema en que estamos la iglesia hoy. Mira el problema en el cual estamos hoy nosotros. Acabo de ver unos videos por Facebook donde, bueno, tristemente un pastor está haciendo allí un en vivo de lo que está sucediendo en este mismo instante aquí en la ciudad de Cali, en el Parque de las Banderas o Parque Panamericano. El señor John Milton Rodríguez, y lo digo claramente, no tengo problema con eso, uno de los apóstatas del evangelio y de la fe cristiana en Cali y en Colombia. John Milton Rodríguez, un hombre, un lobo vestido de oveja, un hombre con hambre y con sed de poder, de dinero, de protagonismo, un lobo vestido de oveja, un lobo rapaz, un mercader de la fe, porque eso es el señor John Milton Rodríguez. Y lo digo sin temor y sin balbuceo. No tengo problema con eso. Este señor ha creado un imperio religioso, como lo han hecho muchos hoy, aquí en Cali, en Colombia y en el mundo entero. Alguien me decía en estos días
¿Por qué yo hablaba de esa manera? Y a mí me duele ver cómo muchas personas hoy no quieren ya escuchar hablar del Evangelio, ni de Cristo, ni de cristianismo. A mí me duele muchísimo, golpea mi corazón y me avergüenza cuando yo me acerco a alguien a compartir el Evangelio y me hablan y me dicen estas palabras. No, no me hables de eso, que yo no creo en eso. Yo no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto y con esto, no estoy de acuerdo. Mira, y siempre me citan, créame, siempre me citan a este señor. De 20 personas, 19 me citan este tipo de personajes que hay en Cali, que se están enriqueciendo con la fe de muchos, con la ignorancia de muchos. Este hombre, como muchos hoy aquí en Cali, son unos mercaderes de la fe. Y lo voy a decir con dolor, porque hice parte de denominaciones que hoy tristemente se convirtieron en empresas religiosas. Expongo por qué digo esto. Muchas congregaciones, muchas denominaciones, hoy aquí en Cali, se convirtieron en empresas religiosas. ¿Por qué digo que son empresas religiosas? Denominaciones grandes en esta ciudad de Cali hoy manejan la Iglesia de Cristo como si fuera una empresa. ¿Por qué son unas empresas religiosas? Porque las estrategias que hoy están usando para el crecimiento de supuestamente la iglesia son multiniveles que se usan en las empresas para crecer, que es lo que se conoce como la visión de los 12 en muchas congregaciones, que es lo que se conoce como decía Nelson Barragán, pirámides dentro de las iglesias. ¿Cómo es posible que hoy le digan a un pastor, pastor, lo vamos a poner en esta iglesia, en esta sede, y le dicen al pastor, pastor, esta sede tiene tantos miembros, le está entrando en diezmo y ofrendas tanto, y hay tantos números de hermanos? Ok, lo ponen. En un año, le dicen al pastor, en un año, usted tiene que aumentar la feligresía, tiene que aumentar las entradas y tiene que dar unos resultados. Si ese hombre que fue puesto en esa congregación no da esos resultados, lo sacan. ¿Qué es eso? Eso es una empresa religiosa. Ahí ya no está la iglesia de Cristo. Es una empresa religiosa. El señor John Milton Rodríguez en sus grupos de paz, le exige, escuchen bien, le exige a los que están al frente de esos grupos de paz que tienen que recoger una ofrenda en esos grupos y ellos tienen que responder por cierta cantidad de dinero. ¿Qué es eso? ¿Yo cómo voy a hacer una reunión en una casa con la intención de predicar el evangelio a alguien que no lo conozca y les voy a pedir dinero? O sea, eso no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál era la intención de este hombre en particular? Aquí en Cali hay problemas en el cristianismo, hay problemas graves. Y me atrevo a decir, y he sido y quiero ser y quiero seguir siendo muy clarito con esto. Cualquier denominación, cualquier mega iglesia que ustedes me puedan nombrar, aquí en Cali tiene problemas doctrinales serios. Y estoy hablando Cruzada Cristiana, estoy hablando Centro Misionero Bethesda, estoy hablando Iglesia del Nazareno, estoy hablando Misión Paz a las Naciones. Si ustedes quieren, los invito a que vean una serie en este canal, busquen por favor Mentiras Bíblicas. Tengo una serie donde expongo los errores doctrinales en esas congregaciones. Se llama Mentiras Bíblicas. Ustedes pueden buscar aquí en mi canal, Verdad y Libertad, buscan Mentiras Bíblicas o simplemente abren YouTube y escriben Mentiras Bíblicas y ahí van a encontrar Mentiras Bíblicas parte 1, parte 2, 3, 4 y 5, que creo que es una serie de 4 o 5 enseñanzas sobre lo que les estoy diciendo. Vayan y miren los videos y ustedes se podrán dar cuenta si estoy en lo cierto o no. Entonces aquí hay problemas. Aquí la iglesia ignorante cree que la solución de este país es el señor John Milton Rodríguez.
Entonces, en su ignorancia están actuando. Y resulta que ellos no se están dando cuenta que lo que este hombre quiere y anhela es poder. Y ya lo obtuvo. Ahora bien, hace dos años, amados hermanos, yo veía a mucho cristino, vamos a llamarlo así, a mucho cristino, celebrar porque se había levantado un partido político cristiano llamado Colombia Justa Libres. Pues resulta que hace 2 años el señor John Milton se subió a la política, muchos hombres llamados ministros de Dios se subieron a la política y pasaron 2 años. ¿Y qué ha pasado en este país? Ahí están las consecuencias. Miren lo que están pasando. ¿Ha cambiado en algo este país? ¿Se fue la desigualdad social? ¿Se fue la corrupción? ¿Han acabado con eso? No. Este país sigue peor. Y les digo algo, se va a poner peor. El hecho de que esta situación termine no quiere decir que la situación en este país vaya a cambiar en lo absoluto. Ahí tenemos, señoras y señores, ahí tenemos, por favor, abran los ojos. Ahí tenemos el señor Enrique Gómez, fue senador de la República. ¿Cambió algo Colombia? No. Claudia Castellanos también fue senadora de la República. ¿Cambió en algo Colombia? No. Muchos cristianos entraron a la política. ¿Cambió en algo Colombia? No. ¿Por qué? Porque la política es corrupta. Porque la política fue diseñada para funcionar de manera corrupta. Y nada se puede hacer. Y nada se puede hacer porque quien maneja los hilos del sistema mundial es Satanás. Y mientras eso sea así, lo que la iglesia está haciendo en las calles hoy es una completa estupidez porque no funciona. No es cierto, no es escrituralmente correcto, es una iglesia descontextualizada escrituralmente en el tiempo. Y esto duele. Esto duele, amados hermanos. Entonces, aquí tenemos un problema. ¿Por qué vemos entonces a los que se dicen ser cristianos orar por la paz de este país? Te repito, ¿será que se les olvidó, por Dios, lo que está escrito? ¿Será que se les olvidó lo que está escrito? Quiero compartir con ustedes algo. Quiero compartir con ustedes algo. Permítanme, por favor. Aquí está el señor John Milton Rodríguez. Aquí está el señor John Milton Rodríguez. Como ustedes lo están viendo allí. Toda palabra de maldición. Toda palabra de maldición. Aquí está el señor John Milton Rodríguez en una oración. Él convocó a estos hermanitos en la fe, hombre, que en su ignorancia no pueden entender que lo que él está haciendo allí es proselitismo político. Duélale a quien le duela. Proselitismo político, porque este señor lo que quiere es llegar a la presidencia de la República. El detalle es que ya se alió con el uribismo para ganar votos. Él ya se alió con los corruptos de este país, porque es un corrupto. Y entonces convoca al pueblo de Dios ignorante a hacer esta oración. Y quiero que analicen el contenido de esta oración, por favor. Contra nuestros jóvenes, que Colombia es tierra de paz, Colombia es tierra de bendición. Colombia es tierra de paz, Colombia es tierra de bendición. Venga, vamos a contextualizar esto. Resulta que Colombia geográficamente es un país que tiene 52 millones de habitantes. Si mis cálculos no fallan, hablemos de 51 millones de habitantes tiene Colombia. ¿Cuántos de los 51 millones de habitantes de Colombia son hijos de Dios? Son iglesias, son pueblo de Dios. ¿Todos?
O sea, ¿en serio este hombre me está hablando que Colombia es una tierra de paz? ¿Que Colombia es tierra de bendición? Esos son palabras infladas. Estos son palabras llenas de mentiras, disfrazadas de piedad. Pero realmente una persona con dos dedos de frente, escrituralmente y espiritualmente hablando, logra entender que estos son babosadas, lo que este señor está diciendo. Yo no sé si ustedes no han logrado comprender la diferencia entre la bendición de Dios y la misericordia de Dios. Y si no, permítanme aclarársela. La bendición de Dios es para sus hijos. La bendición de Dios es para los hijos de Dios. La bendición de Dios no puede ser para el hombre impío, no puede ser para el hombre que se jacta en su pecado. La bendición de Dios no es para los hijos del diablo. La bendición de Dios es para los hijos de Dios. ¿Por qué entonces el impío respira? ¿Por qué come? ¿Por qué trabaja? Ah, por las misericordias de Dios. Perdón, y esto es lo que mucha gente no ha entendido. Entonces este hombre está declarando unas palabras infladas, necias, estúpidas, sin sentido, porque escrituralmente no tienen fundamento. Sigamos escuchando. Declarando bendición sobre nuestro país. Toda palabra de maldición la anulamos. Toda palabra de maldición contra Colombia. Toda palabra de bendición la anulamos. Por allá dice el hermano ahí con su gorrito, que es bien pintoresco, el hermano con camisetica roja y su gorrito todo pintoresco, dice cancelamos, cancelamos. Otra expresión de la borregada cristiana hoy. Otra expresión de un cristianismo imbécil y estúpido que carece de conocimiento y está divagando y naufragando en la ignorancia. La iglesia no fue llamada ni a decretar, ni a declarar, ni a proferir, ni a establecer absolutamente nada. Nosotros no fuimos llamados a establecer el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Nosotros fuimos llamados a establecer el reino de Dios en el corazón del hombre impío. Nosotros fuimos llamados a hacer un llamado al arrepentimiento al hombre para que se vuelva a Dios. Yo les pregunto a ustedes que ahora mismo están viendo este video y quizás están diciendo, pensando, este hombre está equivocado en lo que está enseñando. Hermanos, por Dios, ¿cuántas veces hemos visto este tipo de oraciones de ASMISEB? Otro problema que tengo con ASMISEB, Asociación de Ministros Cristianos del Valle, se prostituyó. ASMISEB hoy no es lo que era ASMISEB hace 35, 40 años. No creo en esa asociación. ¿Por qué no creo en esa asociación? Porque prostituyeron el evangelio, porque apostataron de la fe, porque abrazan apóstatas y ministerios apóstatas, porque ASMISEB ha traído brujos a Cali como TV Joshua, porque abrazan ministerios apóstatas como de Cas Luna, como de Guillermo Maldonado, por la rosca de corruptos que hay en ASMISEB y que tienen en eminencia a lobos rapaces como este señor que está aquí, que se está enriqueciendo con la fe de muchos y que lo que está haciendo es pisotear el evangelio y hacer que otros lo pisoteen. Y si se quieren enojar conmigo, enójense y me pueden escribir todo lo que quieran, pero la verdad tiene que ser dicha, duélale a quien le duela. Eso es lo que están haciendo ellos. Por eso en sus vigilias, en sus oraciones, ¿qué pasó en la vigilia 2020 cuando la pandemia estaba comenzando, perdón? No comenzaron a decretar, amarraron al virus, lo echaron fuera, reprendieron al espíritu de muerte. ¿Y qué pasó? Ahí está la pandemia dándonos lora todavía. O sea, mentiras. Se reunieron a orar por algo estúpido sin sentido, porque no pasó nada. ¿Cuántas veces en el proceso de paz hace años fueron y se volcaron allá al Parque Panamericano como lo están haciendo ahora, a orar por la paz de este país? Yo pregunto, ¿hemos experimentado la paz en este país? ¿Es que no se dan cuenta que vivimos todavía en guerra? No se hagan los tontos. Estamos viviendo en guerra. Mire cuántas muertes hay. Mire la delincuencia cómo ha crecido. Y esto es escritural, esto es bíblico, y así tiene que suceder y así tiene que pasar. Entonces, estos son falacias.
Acabo de ver, repito, en las redes sociales, las oraciones estúpidas que están haciendo allá en el Parque de las Banderas, amarrando espíritus, echándolos a los infiernos, declarando que espíritu de muerte, que espíritu de corrupción se va de Cali, de Colombia, declarando, estableciendo la paz sobre este país. Ingenuos, ignorantes, que creen, como dijo un hermano por allí, Víctor Manuel Paz, que creen que tienen el poder para revertir la palabra de Dios. A ustedes les digo, iglesia, ustedes no tienen, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, no tenemos el poder de revertir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Si te gusta a ti bien y si no, no. Eso no es problema de Dios. Lo que Él dijo se cumple. Sigamos escuchando este tipo. Toda palabra de maldición contra el pueblo colombiano, toda palabra de maldición la cancelamos. Toda palabra de maldición contra nuestros jóvenes es cancelada. Toda palabra de maldición en el nombre de Jesús contra cada colombiano es cancelada. Y declaramos reconciliación y declaramos fraternidad entre todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Listo, entonces se acabó el problema. Ya, se acabó el problema. Ya este señor declaró que este problema se acabó. O sea que, hermanos, pongan contentos que mañana Colombia va a amanecer siendo un paraíso terrenal. Qué cosa más tonta. Qué descontextualización en el tiempo tiene la iglesia contemporánea. Es terrible. Es terrible porque nosotros sabemos, el pueblo de Dios tiene que saber que para que se manifieste el anticristo, y sé y entiendo que para muchos el anticristo no es un ser, no es una persona, es un sistema, y permítanme decirle que el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses presenta al anticristo como un sistema y también lo presenta como un personaje, como una persona. Ahora bien, si la iglesia cree en esta doctrina bíblica, que pronto se va a levantar un hombre inicuo, que Cristo lo va a destruir con la espada de su boca, con su poder. Si el pueblo de Dios realmente cree en esto, tiene que entender qué es lo que tiene que suceder en el mundo para que este personaje salte a la escena. La escritura nos enseña y nos habla de un nuevo orden mundial. Daniel, Apocalipsis 13, nos habla de un orden mundial. Un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda y un solo líder o un solo gobernante. ¿Qué tiene que pasar en el mundo para que esto suceda? Tienen que pasar hambres, tienen que pasar guerras, tienen que pasar conflicto social, tienen que pasar exactamente lo que hoy estamos viendo que está pasando. Todo esto tiene que pasar para que pueda saltar a la escena el anticristo. Y esto es bíblico. Entonces la iglesia, ¿cómo va a orar para cancelar que eso pase? Es que es absurdo, es estúpido entonces creer que la iglesia tiene el poder de decirle a Dios, Señor, ¿por qué en tu misericordia quita los 22 capítulos de Apocalipsis, quita ese libro de la revelación, Señor, de lo porvenir, y quítalo porque no queremos eso? Hay un problema. La iglesia tiene un gravísimo problema de descontextualización escritural, y la iglesia no se está situando y no vive conforme al tiempo que hoy estamos viviendo. Alguien dirá, este tipo está diciendo entonces que no hay que orar. No estoy diciendo eso. Y por favor no pongan palabras en mi boca. Yo no estoy diciendo, escuchen. Claro que tenemos que orar en estos tiempos. ¿Cuál es la oración? Nosotros tenemos que orar hoy para que la iglesia no pierda la fe en medio de estos tiempos. Nosotros tenemos que orar hoy por nuestros pastores, por nuestros líderes, para que no caigan en apostasía, para que no trafiquen con el evangelio, para que no prostituyan el evangelio, para que no vendan el evangelio. Porque hoy muchos, por tener a personas que ofrendan buen dinero en sus congregaciones, no les hablan la verdad. ¿Por qué? Porque si les hablan la verdad, esos que les están ofrendando bien se van.
Y a ellos les importa más el dinero, esa ofrenda, que hablarle la verdad. Y esa es la realidad que está sucediendo hoy. Mentiras bíblicas en mi canal, los invito a que la vean. Entonces hay un problema. Claro, sí tenemos que orar. Orar, Señor, fortalécenos en medio de esta circunstancia. Señor, que si tenemos que atravesar por hambre, aún en medio del hambre, Espíritu Santo, fortalece nuestra fe, que no apostatemos de ti, Señor. Guárdanos, fortalécenos para permanecer firmes en medio de cualquier circunstancia adversa que pueda venir a este mundo. Hay mucho por qué orar. Y alguien puede decir ahí, pero es que la oración tiene poder. Hay poder en la oración, que es otra cosa. Y permítanme decirles, el poder que hay en la oración radica en que nuestras oraciones a Dios vayan y sean conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Porque mucha gente cree que la oración es para pedirle a Dios que cambie mis circunstancias, y la oración es para eso. Lamento decirles que la oración es para eso. Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque ustedes piden mal, ustedes piden para sus deleites. Entonces eso es algo importante que cada uno de nosotros tenemos que comprender, amados hermanos, y tenemos que entender de la palabra de Dios. Entonces yo pregunto, ¿por qué la iglesia está orando por la paz? Cuando la iglesia debe de comprender de manera clara, que mientras este mundo esté gobernado por Satanás, como hoy lo está, aquí no va a haber paz. Entonces, ¿por qué orar por paz? ¿Por qué orar para que la corrupción se vaya? ¿Acaso la corrupción se va a ir? ¿Acaso por esas declaraciones tontas y absurdas la corrupción va a dejar de existir en este país? Eso es ignorancia. Podés declarar, podés decretar, podés establecer, podés hacer lo que querás. Podés sellar, pero la paz en este país jamás la habrá. Mientras, repito, este mundo, este sistema esté gobernado por Satanás. Entonces no pidan cosas estúpidas. Eso es falta, eso es una oración estúpida, eso es una oración descontextualizada, es una oración llena de ignorancia. En este mundo habrá paz, habrá justicia social, en este mundo habrán buenos sueldos, no tendremos problemas con la salud, no tenemos problemas pensionales. ¿Cuándo? Cuando Cristo esté reinando en el milenio. Esa paz que hoy la iglesia le pide a Dios es la paz que Dios va a traer cuando Él establezca su reino aquí en la tierra, cuando Él venga a esta tierra a gobernarla. Hombre, eso es escritural. Es que mira que no está, mira, no necesitamos hacer un curso teológico, no necesitamos tener un doctorado en teología para comprender eso. Hombre, eso es escritural. Pero la iglesia no lo entiende. Y la iglesia sigue viviendo, amados hermanos, una completa falacia. Fantasía, un cristianismo que yo le llamo un cristianismo fantasioso. Un cristianismo estúpido, lleno de ignorancia. Entonces, ¿por qué vemos a los que se dicen ser creyentes cristianos orar por la paz de este país? Vuelvo y pregunto, ¿será que se les olvidó lo escrito? Entonces vamos a un texto, a unas palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, vamos al verso 27. Escuchen bien esto, este verso 27. Dice allí Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Escuchen eso, subrayen eso, por favor. Mi paz, la de Él, dijo Jesús, mi paz os doy. Dijo Jesús, yo no os la doy como el mundo la da. Escuchen esto, cristinos, con respeto, cristinos. Escuchen esto. Entiendan, por favor, lo que están leyendo. Jesús le dice a sus discípulos, yo no os la doy. Yo quisiera pararme allá a decirle a ese pueblo ignorante que está ahora mismo orando por la paz de este país. Quisiera tener la capacidad de poder estar allá y poder tener un parlante con una alta potencia y poder
decirles y citarles este texto y decirles: pueblo ignorante, Jesús dijo: yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué le están pidiendo a Dios la paz que Él no da? Y luego le dice Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Es vital para nosotros entender cuál es esta paz. Y esta paz de la cual Jesús habla no significa estar sin problemas. Esta paz está representada en tener tranquilidad en medio de los problemas. En medio de los problemas. Hace un tiempo, alguien contó una historia maravillosa. Había una exposición de arte y a alguien que le gustaba mucho el arte fue a esa exposición. El hombre entró a la exposición y comenzó a ver los cuadros y comenzó a analizar los cuadros. Le gustaba mucho el arte a él. Y él comenzó a analizar los cuadros y al fondo había un cuadro y debajo de ese cuadro decía: esta es la verdadera paz. Y ese título le llamó profundamente la atención a este hombre. Y este hombre se acerca a ese cuadro y comienza a analizar el cuadro. Cuando este hombre comienza a analizar el cuadro, lo analiza y puede ver que la pintura del cuadro era un barco con un mástil alto y el barco estaba en medio de una tempestad terrible. La noche estaba oscura y las olas se levantaban y estaban a punto de inundar el barco y de hacer que el barco se hundiera en el mar. Entonces el hombre no entendió porque no era coherente. La pintura no tenía ninguna coherencia con lo que decía el autor que la pintura representaba. Este hombre entonces llamó al encargado de la exposición de arte y le dice: señor, tengo una pregunta. Y se acerca el encargado y le dice el señor: es que no logro comprender, hay una incoherencia entre la pintura y lo que dice. ¿Realmente esta pintura refleja la verdadera paz? El hombre le dice: ¿logras mirar el mástil de la pintura? A lo cual el hombre le respondió: sí. Entonces el hombre le dijo: fija tu mirada en la parte alta del mástil. Entonces el hombre sacó sus gafas, se puso sus gafas y se enfocó en el mástil, y en la punta del mástil había un nido de 2 pájaros con 2 pichones, y los pajaritos en medio de esa tempestad tan terrible estaban tranquilos dándole de comer a sus pichones. Cuando el hombre logró mirar eso, el que estaba al lado le dijo: ¿logras mirar la escena en la punta del mástil? Él le dijo: wow, ahora entiendo cuál es la verdadera paz. El hombre se retiró y el que estaba allí logró comprender eso. Es exactamente lo que Jesús trata de transmitirle a los discípulos y es lo que Jesús trata de transmitirnos hoy a todos nosotros. La paz que el Señor da, o el concepto de paz, mami, por favor, el teléfono. La paz que Dios da, o el concepto que Dios da de paz, no es el concepto nuestro. Entonces, bajamos a la Escritura. Volvamos, por favor, a la Escritura. Jesús les dice a ellos allí: mi paz os dejo, aquí, versículo 27. Escuchen bien lo que está diciendo Jesús aquí, por favor. La paz os dejo, mi paz, ojo, no la del mundo, no la de este sistema, sino que Jesús les dice a sus discípulos: mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Ojo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Es vital para nosotros entender cuál es esta paz. Porque esta paz, repito, no significa estar sin problemas, que es lo que la iglesia hoy le está pidiendo a Dios. Señor, que se acabe la corrupción. Señor, trae paz. Señor, acaba con todos los problemas de este país. Señor, permítenos vivir en un paraíso. No,
pueblo ignorante. Esa no es la paz que Dios prometió para su pueblo. El concepto de paz que nosotros tenemos, humanamente hablando, no es el concepto de paz en el reino de Dios. El concepto de paz en el reino de Dios es lograr tener tranquilidad en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de la angustia, en medio de la necesidad. Vamos ahora a mirar lo que Pablo dijo, que esa paz haría. La paz según Cristo y no según nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice allí el texto, escuchen bien esto. Miren lo que Pablo enseña en el versículo 7. Y la paz, dice ahí el texto, de Dios, la de Dios. Escuche, que sobrepasa todo entendimiento. Claro, es que esa paz está por encima del entendimiento humano. Esa paz se tiene que discernir y se tiene que comprender desde lo espiritual, no desde lo terrenal. Entonces dice Pablo allí, y la paz de Dios, la de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, esa que no se puede comprender. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben qué es lo que Pablo está diciendo allí? Lo que Pablo está diciendo aquí es que esa paz que Dios nos da es para no desesperarnos absolutamente por nada. Entonces aquí surgió otra pregunta de este servidor. ¿Por qué el pueblo cristino, no cristiano, sino cristino? ¿Por qué el pueblo cristino está haciendo ese tipo de oraciones? Por su ignorancia y por la falta de conocimiento. ¿Por qué el pueblo de Dios se está volcando ahora a las calles a orar por la paz? Porque sienten temor, porque están angustiados de ver la situación que está viviendo. Entonces yo pregunto, ¿qué pasará con ellos cuando realmente vean las cosas peores que han de suceder? Van a perder su fe y posiblemente van a dejar de congregarse. Por su ignorancia hacen lo que hacen, por su falta de conocimiento, y por eso muchos han perecido. Estoy hablando de muerte espiritual. Por eso muchos han perecido y otros perecerán, porque quien se desespera por esta situación lo hace por temor a algo, escuchen, que no debemos temer. Y claro, estas oraciones no serán respondidas, porque en este mundo gobernado por Satanás nunca habrá paz, nunca, hasta que el gobierno de este mundo sea tomado por Cristo, y eso la iglesia lo tiene que tener completamente claro. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos hoy están desesperados por comida? Ustedes hoy salen por los supermercados y cuando no había comida, la gente desesperada haciendo colas, comprando comida. Cuando comenzó esta pandemia en el 2020, las colas de la gente sacando las pacas de papel higiénico de los supermercados. Nunca entendí por qué compraban más papel higiénico que arroz. Todavía me hago esa pregunta. ¿Será que muchos cristianos hacen parte de ese desespero y de esa euforia porque sienten temor, porque sienten miedo? ¿Será que se olvidaron de lo escrito? En el Salmo capítulo 37, versículo 25, hay algo interesante. Esto es palabra de Dios. Salmo 37, versículo 5. Hay una verdad maravillosa. Salmo 37, versículo 25, perdóneme. Dice el verso 25 aquí, joven fui, dijo David, y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quizás alguien dirá, pastor, pero si la comida se acaba, ¿hay qué? A ese hermano le digo, si la comida se acaba, te aseguro que tomando agua Dios sostendrá nuestros cuerpos. Porque el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte es el mismo poder que hoy está operando a tu favor y al mío.
¿Por qué entonces hoy hay muchos cristianos que están peleando por política? Unos, amados hermanos, le están echando la culpa a Uribe, al uribismo. Otros le están echando la culpa al petrismo. ¿Por qué los cristianos hoy están metidos en política, por Dios? ¿Por qué estos hombres que se dicen ser cristianos, ministros, pastores, apóstoles, que es otro problema que tiene la iglesia, se están metiendo en política, por Dios? Otros le echan la culpa al alcalde, otros le están echando la culpa a la gobernadora. Escuchen lo que les voy a decir. Yo no sé cuántos están preparados para entender lo que voy a decir, no sé, pero igual lo voy a decir. La culpa de esta situación que el mundo vive hoy no es ni de Uribe, ni de Petro, ni del alcalde Jorge Iván Ospina, ni de la gobernadora. La culpa de lo que hoy este mundo está viviendo son de las élites mundiales, masonería, Illuminatis, los que verdaderamente están gobernando este país, que son satánicos. Ahí está el problema. Uribe, el uribismo, el petrismo, estos políticos corruptos de este país solo son títeres de un sistema corrupto. Entonces, el problema son las élites mundiales que están siendo dirigidas por Satanás, porque gústenos o no, este mundo está siendo gobernado hoy por Satanás. El sistema, quien maneja los hilos de este sistema es Satanás. Y cuando yo hablo de sistema, estoy diciendo que Satanás maneja en este mundo la política. La política es corrupta porque es manejada por Satanás. Satanás maneja el sistema religioso que hay en el mundo. Satanás maneja la ciencia que hay en el mundo. Satanás maneja la economía del mundo. Satanás maneja el entretenimiento del mundo y todo lo que tenga que ver con este sistema corrupto. Nosotros deberíamos pasar por esas marchas tranquilos. Y si vas a ir a la marcha, pastor, ministro, líder, si vas a sacar tu congregación, si vas a convocar tu congregación a esa marcha, hacelo con una intención correcta. No los saques a que se pongan, a que se agarren de las manos en medio de esa marcha a orar para que Dios traiga la paz. No. Saca tu congregación, si lo querés hacer, pero para decirle a esa gente que se arrepienta, que si están preocupados por lo que están viendo hoy, lo que viene es peor y por eso es que ellos necesitan arrepentirse para que sean salvos de la ira que viene a este mundo, de los juicios que vienen a este mundo. Eso es otra cosa. Entonces no caigamos en la trampa del enemigo de ser idiotas útiles que pelean por una causa perdida. La situación de este mundo está así, repito, y se pondrá peor porque la humanidad no quiere someter su vida a Cristo y no lo hará. Porque en los postreros tiempos el impío, dice la Escritura, será más impío y el santo será más santo. Nada que hacer. Y lo digo, repito, por esas fantasías que muchos cristianos hoy están diciendo que Colombia sea para Cristo. Son falacias. Sé que son palabras vestidas de bondad, vestidas de amor, vestidas de misericordia, disfrazadas de piedad, pero son falacias. Colombia nunca va a ser para Cristo. Nunca va a ser para Cristo. Cuando yo digo Colombia para Cristo, estoy hablando que los 51 millones de habitantes se van a convertir. Y eso es mentira. Entonces, no caigamos en esto. Y para terminar, o ir terminando, quiero volver al versículo 19 de Efesios capítulo 1. Entonces dice Pablo allí, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? En otras palabras, amados hermanos, para que todos estemos tranquilos en medio de esta situación, repito, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está a nuestra disposición hoy cada día.
¿Por qué entonces la convocatoria del pueblo cristiano a las calles? Sé que lo que voy a decir va a ser muy poco comprendido, pero sé lo que les estoy diciendo. Estoy completamente convencido que la intención, detrás de todo eso, también hay otra intención. Y esa otra intención es hacer proselitismo político. ¿Por qué? Porque muy pronto, desde los púlpitos de muchas congregaciones, van a comenzar a hacer proselitismo político y le van a comenzar a decir a muchos hermanitos ignorantes, voten por John Milton Rodríguez a la presidencia de este país para que Dios pueda traer paz a Colombia, para que Dios pueda traer justicia a Colombia, para que Dios pueda traer equidad social a este país. Lástima. Lástima porque como yo sé que eso nunca va a pasar, que Dios nos guarde de que un hombre conocido como pastor y apóstol llegue a la presidencia de este país, porque eso para el cristianismo y para la iglesia de Cristo sería nefasto. Nefasto. Espero hayan comprendido este mensaje. Si no lograron comprenderlo, entiendo perfectamente. Si quieren poner en sus comentarios palabras soeces hacia mi persona, lo pueden hacer. No acostumbro y nunca borraré comentarios contrarios. Si quieren señalarme, lo pueden hacer. Repito, yo no hago esto para ganar adeptos. No lo hago con esa intención. Mucha gente dice, deja la envidia. A esos que me dicen, deja la envidia, no tienen ni idea de lo que yo he renunciado. Porque propuestas me han hecho para recibir coberturas de otras denominaciones donde me ofrecen dinero, pero tengo que abrazar sus doctrinas, su apostasía, su falacia, sus mentiras. Y Dios a eso no me llamó, amados hermanos. Siento en mi corazón una firme convicción de hacer apología de la fe, de defenderla. Sé también que no es fácil. Sé también que en este proceso me he ganado enemigos. Mucha gente dejó me habrán quizás perdido el respeto o el cariño que en algún momento me tuvieron. Entiendo eso, comprendo eso, pero no me importa eso. Yo tengo claro, amados hermanos, que tarde o temprano yo voy a estar delante de la presencia de mi Señor y a Él le voy a tener que rendir cuentas por cada enseñanza que di desde el púlpito en el que predico. Entonces lo hago con temor. Cuando yo predico la palabra de Dios, lo hago con temor. E intento hacerlo con responsabilidad. Que si cometo errores humanos, claro que sí, cometo errores humanos. Humanamente no soy perfecto. Jamás me he presentado como un hombre humanamente perfecto porque no lo soy. De hecho, puedo ser peor persona que muchos de ustedes. Y eso es lo que me hace todos los días convencerme de la necesidad que yo tengo de permanecer en Cristo Jesús. Porque la santidad mía no radica en mis obras. La santidad mía radica en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que me hace a mí justo delante del Padre no son mis obras, no son mis buenos actos, mis buenos pensamientos, mis buenas acciones. Es la justicia que Cristo ganó al entregar su muerte en el cruz del Calvario y me revistió a mí de esa justicia. Por eso estoy aquí haciendo esto. Y nada, no sé cuántos me hayan comprendido, cuántos no hayan comprendido. Simplemente lo digo delante de Dios y Dios sabe por qué estoy aquí sentado y por qué hago esto y por qué lo voy a seguir haciendo. Porque no lo voy a dejar de hacer. Lo voy a seguir haciendo. Muchas personas de nuestra congregación se han ido por el mensaje que escuchan. ¿Me importa eso? No me importa. Yo aquí sigo respirando, desayuno, almuerzo y como, vivo bajo un techo, tengo un trapo que ponerme encima.
Gracias a Dios, nunca nos hemos acostado sin alimento. He visto la mano de Dios, he visto el poder de Dios sobre mi vida. Muchos amigos, familiares nos dieron la espalda. No me interesa, aquí estamos. Sé a qué Dios me llamó, sé quién soy y hacia dónde tengo que ir. Que Dios les continúe bendiciendo a todos hasta una próxima oportunidad. Les invito a los que no lograron entender, busquen mentiras bíblicas y des en cuenta cuál es el problema que hay en ese tipo de congregaciones. Dios les continúe bendiciendo y gracias a todos por tomarse el tiempo para ver esta enseñanza. Espero les haya servido de algo. Bendiciones.